Sea bienvenido a la ponencia de materiales activos, intersecciones entre la ciencia y el diseño. Se llevará a cabo por Heidi Hulk de la Universidad de Buenos Aires. Ella es diseñadora experimental formada en diseño industrial, nacida en Medellín, Colombia y actualmente radicada en Argentina, Buenos Aires. Trabaja artesanías, fabricación de materiales bioinspirados y diseño estratégico. Es especialista en lógica y técnica en la forma de magíster de la investigación interdisciplinada del Open Design, un programa conjunto a la Universidad de Bonn Berlín y la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Urbanismo, Diseño y Arquitectura. Ahí ella imparte las asignaturas de morfología y diseño industrial a nivel de grado, biodiseñado en el programa de maestría MAEDI, y además dirige un grupo de investigación de sistemas de materiales. En el 2020 fue seleccionada para formar parte del programa Global Community Bio Fellow. En 2011 fundó su propio estudio de diseño y sus proyectos han sido expuestos en diferentes exposiciones, festivales y galerías internacionales, así como medios impresos y digitales. Así que le damos la bienvenida a Heidi Hall. Les recuerdo mantener sus micrófonos en silencio. Al final, pues, de la presentación vamos a resolver las dudas que tengan, las pueden ir colocando en el chat. Muchas gracias, Megan, por la presentación y muchas gracias, Alejandra, por la invitación y a todos el equipo que forma parte del Congreso de Biotecnología. Estoy muy contenta de estar acá y espero que la presentación les sea interesante. Me gusta empezar con algo, si pueden escribir en el chat de qué carrera son, qué están estudiando, cuál es su profesión, oficio, lo que quieran, así veo un poco. Y voy a empezar, vamos a hacer un experimento durante el tiempo de la charla. Esto es una piña de pino. La voy a poner en agua y vamos a ver qué pasa durante el tiempo que estamos en la muestra. Es como magia voy haciendo. Hay diseñadores, muy bien. Bueno, ya está la piña dentro del agua. Voy a compartir pantalla ahora y arrancamos. Bien. Me gusta porque está como mezclado el público. Un poco lo que les voy a hablar hoy tiene que ver con mi interés particular dentro del diseño, dentro de estas intersecciones entre la ciencia y el diseño, que yo lo concentro dentro de los materiales. Y un poco para entender de dónde viene esto, yo soy formada en diseño industrial, después me hice llamar diseñadora experimental, como dijo Megan al principio, y tiene que ver por cómo empecé a orientar mi profesión y las actividades y los proyectos que me gustaban. Este es un hongo que me encanta, que se llama Phallus induciata. Esta es una foto de una fotógrafa que es muy hermoso su trabajo. Y este fue mi primer acercamiento como a la biología desde la morfología, donde vi este organismo que me pareció increíble y que no podía creer que fuera algo del ámbito natural, que no fuera algo creado por la retícula que tiene. Y tiene la particularidad que se ve de esta forma, expande como toda esta superficie entretejida, esta superficie celular, y esto me empezó a llamar mucho la atención, y cuando lo vi, esto fue con un viaje con una amiga en Brasil, que vi uno y dije, bueno, quiero que ahora mi tesis en ese momento de morfología se concentre en entender cuál es la morfogénesis de ese hongo, o sea, cómo es que se estructura toda esta red adentro y cómo es que hace para salir y expandirla de esta manera. Eso no pasó, porque la intención, yo casi que me quería volver bióloga, pero en realidad ese no era mi labor. Entonces fueron como un montón de años de entender cuál era mi rol como diseñadora dentro de este campo de interés que era la biología. En 2000, esto creo que está mal, 2018, me invitaron a ser parte como editora invitada a esta revista. Es una revista de arquitectura, diseño y urbanismo, de arquitectura y diseño de interiores, y lo traigo porque todo lo que vamos a ver ahora
hace unos años parecían como cuestiones del futuro, pero son cosas que ya están bastante establecidas y tienen que ver con investigaciones que están haciendo dentro del campo de la ciencia y cómo se está viendo intervenida y mediada por diseñadores. Entonces, acá hablaba un poco de lo que materia, forma y comportamiento, y haciendo una comparación de cómo los procesos clásicos de construcción y fabricación que tenemos los humanos, mayormente en líneas de ensamblaje, con un mundo constituido hecho de partes, donde algo se fabrica acá, se ensambla en otro lado, después vuelve probablemente al sistema de origen, y que eso hace que hayamos como, de alguna manera, sacado absolutamente todos los recursos que tenemos disponibles. Entonces, si tomamos la naturaleza como un ejemplo de cómo con una cantidad mínima de elementos puede crear toda la variedad de materiales orgánicos e inorgánicos que existen, poder acercarnos un poco a esa constitución de mezclar la forma, la función, de integrar la forma, la función y el material en uno solo, es importante para ver cómo podemos mejorar nosotros nuestros procesos de fabricación. Entonces, a medida que el diseño se mueve hacia la era de la biología, cambia de un etos de objetos mecánicos a un etos de sistemas orgánicos, y debemos reflexionar sobre la mejor manera de prepararnos para los próximos cambios en la práctica. Y un poco los ejemplos que les voy a hablar ahora tienen que ver con eso, cómo nos estamos acercando a esos cambios. Esto que hablaba Hugh Duberly en la cita anterior tiene que ver con esto, como un sistema mecánico y un sistema biológico pueden, de alguna, con grandes comillas, cumplir como la misma función. En esta cuestión es este sistema de apertura y de cierre. Cómo esto podemos llegar a, si nos inspiramos y entendemos un poco más los procesos y las estrategias naturales, poder hacer una transferencia al tipo de construcciones y de productos que nosotros hacemos. Y ahora voy entonces a hablar un poco de diseño bioinspirado o diseño bioinformado, y cómo podemos tomar los estudios que se hacen desde la biología con los medios de la tecnología para entender la naturaleza, y eso poder, aprendiendo de esos sistemas y de esos fenómenos y esas estrategias, poder hacer una transferencia a una tecnología aplicada. En este caso yo hablo de tecnología aplicada como el diseño. Hay otros campos también. Y ahora unos ejemplos de sistemas bioinspirados pasivos, inspirados en los sistemas de las plantas. El hecho porque les mostré la piña al principio tiene que ver con esto. Las piñas tienen esta capacidad increíble de abrirse y cerrarse, y esto lo pueden seguir haciendo más allá de que tengan un proceso metabólico. O sea, la piña muerta puede seguir funcionando de esta manera por cómo están orientadas sus fibras y por la propiedad higroscópica de la madera. Eso quiere decir que al absorber agua, el material o las fibras están orientadas en diferentes sentidos y generan una capa pasiva y una activa que pueden generar este movimiento. Entonces esto los hace como muy buen ejemplo para una transferencia a materiales pasivos hechos por el humano. Y acá hay una aplicación, y acá empezaba como a entender un poco más cuál era el rol del diseñador dentro de esto. Este pabellón que acabamos de ver es un pabellón diseñado en la universidad, en el programa ICD de Stuttgart, por el equipo de Akin Menges, y lo que hacen es tomar esta estrategia y esta forma de orientación de las fibras de las piñas y transferirlo a estos sistemas de fachadas activas o que pueden interactuar con su ambiente. Entonces acá empezamos a ver un poco la relación que puede haber o cómo se puede hacer esa transferencia de estos sistemas orgánicos de una manera que puedan formar parte de nuestro ambiente construido.
Y acá Christopher Guberan muestra en detalle cómo se hace este proceso que mostrábamos antes. Lo que les decía antes tenía que ver con cómo están orientadas las fibras en las piñas, es lo que puede generar su capa pasiva y activa que genera el movimiento. Acá lo que se hace es que se usa un material como un compuesto de madera, y como pueden ver ahí está cruzada las fibras. Ese cruce de fibras es el que va a determinar cuál va a ser el tipo de movimiento en contacto con el entorno que va a ser ese material. Este proyecto se llama Madera Activa, y la lógica es un poco la misma, y cómo la morfología, o cómo se orientan la forma en el material, es lo que genera el movimiento y la transformación final de estos materiales. Como pueden ver acá hay una amplia gama, y esto se sigue estudiando en ICD, en el laboratorio de Joaquín Méndez, siguen trabajando en este tipo de sistemas. Acá podemos ver una transformación de un objeto plano a un objeto tridimensional. Y también lo interesante acá es ver cómo durante casi toda la historia lo que hemos tratado de hacer es dominar los materiales. La madera, lo que quisimos hacer durante un montón de años fue crear una estabilidad dimensional y una estabilidad de comportamiento para evitar el pandeo. En este tipo de investigaciones lo que se trata de hacer es pensar si esto es algo que ya la madera tiene como propiedad, ¿por qué no usarlo como un beneficio, aprovecharlo como una parte funcional de los materiales que estamos haciendo, en vez de reprimirlo y tener que orientarlo en una sola manera? La idea es que esta charla sea un poco, no yo sola hablando. Si tienen comentarios o preguntas pueden hacerla por el chat y yo lo voy leyendo y vamos hablando sobre eso. En este caso de Dosu Architecture, lo que hacen es, de manera similar, pero con otro material, es crear a partir de un material bicapa metálico, que en el caso anterior respondía a la humedad, en este caso responde a la temperatura. Este material tiene esta capa pasiva y esta activa, que cuando se calienta se abre, y cuando se enfría se cierra. Ahora van a empezar a ver cómo cae la sombra y se empieza a cerrar esto. Entonces esto lo que genera son sistemas responsivos dentro de estructuras que son arquitectónicas. Y acá podemos ver cómo controlando la forma, diseñando la forma, en cómo están orientadas esos materiales, es lo que va a generar o modificar su movimiento. Y antes habíamos visto los sistemas pasivos que, como dijimos, no tienen un proceso metabólico, entonces como están muertos, pero siguen pudiendo reaccionar a su entorno y moverse y transformarse. En los pasivos, lo que quiere decir es que sí están conectados a un proceso metabólico, tienen que estar vivos. En el caso de las plantas hay muchos movimientos, en este caso los násticos, que son movimientos que tienen una orientación distinta a la del estímulo, algo que las plantas como que se mueven todo el tiempo, pasa que por ahí de una manera muy, muy lenta y no lo vemos. El movimiento que de pronto conocemos más es los movimientos trópicos, y el más conocido por él es el fototropismo, que es cuando la planta busca la luz, entonces se está moviendo en relación, pero va en el mismo sentido del estímulo, va a buscar la luz. En este caso, el estímulo y la reacción tienen como direcciones distintas. No sé cómo se llamará en Guatemala, en Colombia le decimos a la planta de la derecha Matica dormilona, su nombre es Mimosa pudica el técnico. Pero acá les voy a mostrar, y acá podemos ver algunas, cómo la cuestión morfológica es lo que genera la transformación, más allá de el cambio de presión de turgor en la pared celular, que esto pasa acá en el interior y también pasa en la mimosa púdica, que ese cambio, ese intercambio y ese cambio dimensional es lo que genera el movimiento. Eddie, ahora te voy a contestar eso cuando vayamos un poquito más adelante. En 2018, también en un workshop en Shanghái, empezamos a ver cómo por medio de la morfología podíamos llegar a generar
este movimiento que tienen las plantas del Venus atrapamoscas. Y algo que pasa en el diseño, para quienes no sean del campo del diseño, yo lo relaciono un poco como la cuestión evolutiva. En el diseño tenemos que hacer como un montón de procesos que son iterativos para poder ir mejorando un ejemplo o un diseño previo hasta que tenemos el diseño final. En este caso tuvimos que hacer muchas pruebas morfológicas para ver cuál era el diseño que mejor se adaptaba, para generar el movimiento que necesitábamos. También tratando de usar la menor cantidad de material posible, en general con tecnologías que son accesibles. Sobre todo creo que en Latinoamérica tenemos algunas tecnologías que son accesibles y hay que tratar como de explotarlas al máximo para poder obtener ese tipo de resultados. Y en este caso, estas unidades biomiméticas o bioinspiradas son activas porque tienen que sí o sí estar conectadas a un proceso, llamémoslo en este caso metabólico. Acá está conectada a una plaqueta de Enduino, que es una plaqueta que regula la presión del aire, y con eso podíamos programar, y a partir de un sensor que tenía esta pieza, esto podía responder a determinados estímulos ambientales. Y algo que me gusta mucho a mí son las estructuras celulares, sobre todo por, bueno, como el ejemplo que les mostraba al principio, pero básicamente porque es súper importante que las propiedades del material no están derivadas únicamente del material de base, sino cómo está estructurada su forma. Dentro de ese campo están los metamateriales que tienen se crean a partir como de unidades que están dispuestas en el espacio de una determinada manera, en general regulares, y dentro de esos metamateriales están los metamateriales auxéticos. Y los auxéticos tienen la particularidad que, como ven ahí, si ustedes hicieran este mismo ejercicio con algo de caucho, un caucho que no estuviera con esta estructura, lo que haría sería afinarse transversalmente a la fuerza aplicada. Acá se expande porque tiene un coeficiente de Poisson negativo. Elisa, la diferencia entre el pasivo y el activo es que el activo tiene que tener un proceso metabólico, o sea, tiene que estar vivo, tiene que estar conectado con una fuente de energía para funcionar. En cambio, el pasivo puede seguir funcionando sin tener ese proceso metabólico, y dentro de su material está como embebido la posibilidad de interactuar con su entorno y cambiar por ello, ¿sí? Entonces uno está vivo, el otro está muerto, pero el muerto puede seguir funcionando. Acá con los materiales auxéticos, acá tenemos un ejemplo de lo que le pasa a un material convencional a la izquierda, que si lo estiramos se va a afinar transversalmente a la fuerza aplicada, y un auxético se va a expandir transversalmente. Y acá vemos una estructura, y es súper importante el material de base. Acá estas dos estructuras están hechas con silicona, pero como pueden ver, cómo está diseñada la estructura va a hacer que tenga distinto comportamiento. Y esto abre un campo súper interesante, porque entonces yo puedo diseñar la morfología que voy a hacer en un material X de base, y diseñando esa morfología voy a poder transformar las propiedades y el comportamiento del material. Este es un proyecto del MIT, del Self Assembly Lab, que lo que hacen es tomar como algunos materiales auxéticos usando estructuras auxéticas, usando materiales termoactivos que para que puedan reaccionar a la temperatura. Acá hacen como esta cuestión de segunda piel. A la derecha pueden ver una estructura auxética espiral, que lo que quiere decir es que como gira a partir de algunos ejes. Y este es uno de los materiales que más me gusta, que es de Betatype, de Form, que lo que tiene es que, como ven, acá llegamos como a este nivel de síntesis de integración, ¿sí? Acá, si separamos alguno de estos componentes, deja de funcionar, deja de ser el material, no podríamos distinguir uno de otro. Todos los materiales que les mostré hasta ahora no tienen nanotecnología, en realidad es como una cuestión de agarrar materiales, llamémoslos entre comillas, tontos, y por medio de la morfología poder darles como inteligencia o agencia para que se puedan mover. Este me encanta. Dentro de los mismos materiales auxéticos, esta instalación de Estudio INI, Nasi Iglesias es griega y hace unos proyectos increíbles.
Acá usa estructuras auxéticas quirales a partir de estas celdas hexagonales, y con esto crea a partir de todo un sistema de poleas, por la capacidad expansiva que tienen las estructuras auxéticas, puede transformar el espacio donde están estas. En esta instalación uno entra, el peso de uno es lo que hace que las poleas suban la parte del techo, y acá esto es un caucho, pero como está intervenido morfológicamente, podemos generar un nuevo comportamiento dentro de ese material. Hay mucha prueba y error, Adriana, ahora vamos a hablar un poco de eso. Esta es otra investigación, también tomando materiales auxéticos, y esta me gusta porque une de alguna manera los dos temas. Acá tenemos, esta animación nunca me anda. Acá tenemos una estructura auxética, a ver si ahí anda. Ahí va. Una estructura auxética que que tiene estas como listones de madera, y con la propiedad higroscópica de la madera lo que hacen es formar, entendiendo en qué parte necesita una orientación u otra, pueden generar este domo a partir del comportamiento del material, teniendo como estructura de base la estructura auxética. Vamos de vuelta que voy a arreglar esto. Y acá podemos ver cómo, entonces, estamos acá aprovechando esas capacidades ya embebidas en el material. Esas fibras van a hacer eso porque va a tender a pandearse, entonces como que en general en la ingeniería a lo largo de la historia lo que se trató fue de dominar y tratar de evitar las inestabilidades de material o inestabilidades geométricas. En mi investigación específicamente, me baso, en base a la investigación de que están haciendo en el laboratorio de coloides e interfaces del Max Planck en Alemania, y ellos lo que hacen es tomar la planta de hielo, que es una planta procedente de Australia, que tiene esta capacidad pasiva de abrirse y cerrarse. Lo hace de forma contraria a la piña de pino, que en vez de la piña cuando se moja se cierra, en este caso cuando se moja se abre, y lo interesante es cuando se moja está ya cortada de su planta, cuando se moja, lo que pasa en la quilla higroscópica, que es una piecita que tiene acá en la valva de lo que cuida las semillas, esto tiene una estructura celular de esta manera, y adentro tiene un material que es altamente absorbente. Entonces, cuando cae el agua, este material absorbe, esa expansión hace que se expandan las celdas, esa expansión de la estructura hace que genere el movimiento. Entonces, tomando la expansión que les hablaba antes de las estructuras auxéticas y tomando este proceso natural, yo lo que hice fue tratar de fusionarlos para ver si podía conseguir materiales que pudieran tener esa capacidad de transformarse fuera del plano en base a un estímulo que les expanda las celdas, una cosa así. Bueno, a partir de muchos estudios, y antes preguntaban cómo se determinaba el material de base, acá probé con distintos materiales, probé con siliconas, después hay una cuestión técnica de cómo resolverlo y un poco tratar de trabajar con las restricciones dentro de eso. Lo hice esto de goma eva, foamy, no sé cómo se llamará en Guatemala, es un material finito que es como una espumita, y con corte láser. Esto también se podría cortar con un exacto o con un cúter y obtener lo mismo. Pero básicamente con la estructura básica que existe de las estructuras auxéticas, que es esta, es la más estudiada y la más básica, traté de, por medio de algunas intervenciones mínimas morfológicas, poder transformar su comportamiento. Entonces acá, como ven en la A, no tiene cuando la estiro no tiene ningún tipo de transformación fuera del plano. Después, agregándole esta viga vertical, puedo generar una transformación local, y después hay otro tipo de bloqueo horizontal para cerrar una celda que me puede generar una transformación global. Y esa transformación global después se puede convertir en esto que ven acá, que es como una especie de gripper, que está hecho a partir de un plano,
y que únicamente con la expansión puede transformarse espacialmente y sirve para levantar cosas. Entonces un poco estos procesos de bioinspiración se pueden dar por procesos bottom-up, que serían ascendentes, y top-down, que serían descendentes. Los que están en la ciencia, esto se escucha mucho y se repite mucho. Y lo que tienen es que tienen diferentes formas desde donde se inician, digamos. La inspiración puede pasar como un empuje biológico, donde un fenómeno natural inspira una nueva aplicación, este sería el bottom-up, o por un tiraje tecnológico, donde hay un problema tecnológico, un problema técnico, entonces se busca en la naturaleza qué organismo o qué estrategia natural se puede usar para poder resolverlo. Y esto forma parte de por qué es tan importante, por lo menos para mí, el tema de los materiales. Esta cita de Wolfgang Schaffner: los materiales se convertirán en diseño, y en la medida en que estos procesos de diseño se conviertan en el objeto real de la investigación científica, las ciencias crearán nuevos procesos de diseño que ya no se imponen a los materiales, sino que surgen de ellos. Esto es algo que transformará todo nuestro entendimiento de materialidad y diseño, de tecnología y naturaleza. Aquí, el material y la materia ya no se considerarán un soporte pasivo para operaciones técnicas o simbólicas, emergen como sistemas operativos en sí mismos. Un poco de esto era lo que hablaba en relación a la integración. Ahora vamos a entrar un poco en el campo del biodiseño. Voy a darles como un contexto rápido y algunos ejemplos de qué se trata, porque lo que sí es súper interesante es de todas las maneras que se puede abordar, como para la naturaleza, creando con la naturaleza y a partir de la naturaleza también. Por si no lo conocen, en 2016 esto fue donde empezó a de pronto tener más auge con el Congreso de Biofabricate, que lo que empezaron a hablar es de crecer los materiales del futuro. Acá cambia el paradigma, acá ya no estamos usando algunos materiales que representan o que están inspirados en la naturaleza, sino que los organismos empiezan a ser como los protagonistas de la creación de esos materiales. Biofabricate después se convirtió en una plataforma de innovadores de biomateriales que llevan estos productos a productos de consumo, también con un eje de un futuro sustentable, un futuro que sea más inclusivo con todos los organismos y que tengamos en cuenta que los recursos que tenemos son limitados. Dentro de esos también está el Biodesign Challenge, que es una competencia académica, digamos, porque es para escuelas y universidades, que ponen con proyectos de determinadas posibles soluciones para este futuro a partir del biodiseño. Simbiótica, que trabajan con el arte y la biología, tienen diferentes residencias y proyectos artísticos que desarrollan. El BioArt and Design Award, la maestría de biodiseño en el Central St. Martins, empezamos a ver cómo ya empieza a ser como casi mainstream, que empieza a estar como en boca de todos, ya no es algo de esto que están haciendo para el futuro, sino bueno, esto ya está acá, entonces de qué manera nos vamos a adaptar y vamos a empezar a adquirir estos conocimientos. La muestra de Broken Nature, curada por Paola Antonelli en la Triennale de Milano en el 2019, diseñando con lo vivo en el Pompidou de París, colaboraciones en el diseño con la naturaleza del Cooper Hewitt en Nueva York, esto fue el año pasado. Y este año, a principio de año, previo a la pandemia, abrió la muestra de Neri Oxman Material Ecology en el MoMA. Y está también la organización del MacArthur, que lo que trabaja es cómo vamos a acelerar la transición a esta economía circular. Y esto quiero que empecemos a pensar qué tiene que ver con eso de la circularidad, tanto la economía como la producción como los diseños circulares. Y este año también en el BioSummit hubo un espacio mucho más amplio para la divulgación y la expresión y la exhibición de proyectos que tuvieran
que ver con biodiseño. Para mí, y no solo para mí, para varias personas que estamos como metidas en esto y sobre todo desde la región, sentimos que esto de la circularidad tiene que ver con que es un futuro ancestral, donde miramos un poco para atrás cómo se hacían las cosas antes y las recontextualizamos en nuestros momentos de ahora. Sobre todo porque cuando estamos hablando de circularidad, es este sistema donde, por ejemplo, lo que creo como que de alguna manera vuelve a la Tierra, o hay en algún punto que vuelve a estar en el circuito sin descartarse y donde, en un lugar que no sabemos qué hacer con ellos. Y algunos ejemplos de estos, no sé si conocen estos puentes de raíces de Megajalaya. Y esto también tiene que ver con esa circularidad, tiene que ver con esta cuestión ancestral y tiene que ver con la biofabricación. O sea, entendiendo que en este lugar, por cómo crecen los ríos, no se pueden llevar materiales, las personas de ahí empezaron a, de alguna manera, de una forma sinérgica, a trabajar con las raíces de los árboles de ahí para crear estos puentes que necesitaban para cruzar los ríos. Obviamente esto lleva un montón de tiempo, pero después los comparamos con otras cosas y lo que de alguna manera también tenemos que revisar es esta como orientación hacia la eficiencia, y una eficiencia que va en un solo sentido, una eficiencia que va solo en un sentido económico, sin tener revisión de todo lo que se lleva de paso. Y en base a esto, Julia Watson en 2019 sacó este libro de diseño por indigenismo radical, donde explica un poco estas formas de construcción que tenían dentro de las comunidades indígenas, que están mucho más alineadas y tienen mucho más, yo le llamo como una inteligencia material y contextuada, donde sabes qué planta te sirve para qué cosa, donde hay una que te lastima pero hay otra que te cura, y eso como que lo hemos perdido de alguna manera. Entonces esto que estoy hablando de la fabricación, trazando esto que estábamos hablando de nuestros ancestros, ahora en situaciones más actuales. Diana Scherer en 2017 empezó con esta serie de investigaciones en relación al crecimiento de las raíces. Y de vuelta, ¿cómo puedo integrar eso? Entonces ella empezó a hacer unos moldes por donde podía guiar el crecimiento de estas raíces y con esto generar todos unos tipos de estructuras muy rígidas que en algunos casos se usan como textiles y en otros casos pueden ser un tipo de material que se puede usar, un tipo de material laminar. Y lo interesante para nosotros, creo que todas estas cosas que vemos, que a veces parecen como del futuro, las podemos llegar a hacer acá. Entonces, uno de los chicos que está en nuestro proyecto de investigación, que se llama Esteban Platzivas, agarró la tesis de los alumnos de Diana Scherer y pudo recrear el experimento acá en su balcón, sin mucho más. O sea, necesitas una planta, una trama por donde crezcan estas raíces y pudo generar estas estructuras a partir de ese crecimiento. Obviamente son procesos que llevan muchísimo tiempo para estabilizarlos y que para que puedan llegar como a una situación comercial, digamos. Otro caso de acá argentino es este de Grupo Bondi, que hicieron este mate que se llama mate milagroso. El mate es como una taza de calabaza donde toman yerba mate. Y esto también es esta situación de poder vincularse en el proceso de crecimiento de los organismos. Entonces ellos lo que hacen es hacer un molde que lo ponen en la calabaza cuando está muy chiquita y a medida que va creciendo va tomando la forma que le des. Entonces esto evita un proceso posterior de conformación porque ya está dado por el proceso de crecimiento. Y como les mostraba al principio de esta parte de biofabricación con Susan Lee, que fue es la fundadora de Biofabricate, y fue una de las que empezó a empujar este tema para adelante y a llevarlo como a un lugar donde se pueda difundir como más ampliamente y también acercarlo a la industria. Ella hizo este proyecto que se llama Biocouture, y lo que hace es hacer como un material textil a partir del crecimiento de la kombucha.
¿Saben qué es la kombucha? ¿Alguien tomó kombucha? Es como un fermentado, un té y la Sí, acá fermentación. la conocemos, la conocemos. Ah, perfecto. Ajá. Bien. Bueno, entonces acá hay un poco, esto es cuy, que es esta celulosa bacteriana, un timelapse de cómo se va creando ese proceso de fermentación, y eso que queda en la parte de arriba es lo que se conoce, ahora se le está diciendo como mucho como biocuero. Una vez que se seca este material, tiene estas propiedades textiles en las que se puede construir. Otro ejemplo muy interesante del uso de organismos es Natsa Audrichesa con Faber Futures. Ella trabajó en estas piezas con tinciones micro de bacterias. Y acá pueden ver el sistema. Y esto no solamente es una cuestión porque el organismo puede crear el color, sino porque reduce muchísimo el gasto de agua, ¿sí? Y podemos producir colores a partir de los organismos. Pero eso también cambia totalmente la forma en la que consumimos, porque ya no es una cuestión de pensar, bueno, quiero replicar este color igual a este otro o a esta pantonera para los que son diseñadores, sino que tenemos que trabajar más con la variabilidad. ¿Cuáles son las variables que me va a dar este organismo para incluir dentro de estas prendas o de lo que sea? Entonces tenemos que también ser más humildes en este caso y trabajar en cooperación y no solamente como hacer una bajada de cómo debería ser. Este es otro trabajo de Silvio Tinero, también argentino, que él está trabajando tanto con biofabricación con hongos como con kombucha. Y una de las empresas más importantes del desarrollo del crecimiento de hongos es Ecovative de Estados Unidos. Y lo que están trabajando es con el crecimiento de micelio, que ahora les voy a contar un poco que en el proyecto de investigación nosotros lo hacemos, de qué se trata, y están también lanzando estos cueros a partir del crecimiento de micelio. Esto es más que nada para que a quien le interesa pueda sacar un screenshot de esto. Esto es de Lera Niemalk, que hizo como esta línea de tiempo de la cantidad de empresas que han ido apareciendo en los últimos años que tienen que ver con biotecnología en relación a los materiales, ¿sí? Acá están nombradas en general empresas que no son, bueno, que están en Estados Unidos o en Europa, pero hay muchas empresas latinoamericanas que están empezando a ser parte de este ecosistema. Como les decía antes, algunas restricciones, por lo tanto, no solo reducen el número de alternativas, deben simultáneamente crear nuevas posibilidades. Y creo que ahí estamos nosotros, o sea, es una de las primeras veces donde de alguna manera este tipo de tecnología la tenemos a mano, con los organismos podemos trabajar. No necesitamos grandes máquinas ni caras para poder llevar a cabo estos procesos que vimos recién. Entonces, está bueno como tomarlo para no sentirnos como, uy, no, no vamos a llegar, esto es el futuro, están haciendo el otro lado, y hacer ese cambio de cabeza y decir, bueno, tenemos todos los recursos disponibles para hacerlo, es cuestión de ponernos y colaborar sobre todo. Este es un proyecto de Somos Labba de Chile. Labba, que es el laboratorio de biomateriales de Valdivia, tienen un proyecto increíble donde trabajan mucho con el material o las materias primas que se dan de manera regional, cómo sería el proceso de extraerlas, cómo se pueden producir de una manera sustentable dentro de esa misma comunidad, y también tomando en cuenta la cuestión de la temporalidad. Entonces, acá hay como una reflexión de, hay muchos de los biomateriales que ahora están apareciendo, que se hacen a partir de agar-agar, y siempre charlamos sobre, bueno, pero también estamos teniendo, o sea, estamos haciendo un biomaterial a partir de agar-agar, pero estamos teniendo en cuenta de dónde vino ese agar-agar, o sea, si fue un barco y sacó todas las algas de la costa chilena, se los llevó a China, los procesó y después te vendió un polvito. Hay una cuestión ahí también de trazabilidad. No es solamente el hecho de hacer el material con algo que se pueda compostar o reciclar, sino, bueno, de dónde viene. Y el material es como que nos da un buen punto medio para hablar todo lo que pasa antes de que el material esté y todo lo que pasa después, que cuando el material se transforma en objeto. Acá lo que hacen son unas fibras a partir de algas, ellos las recolectan de la región que ellos tienen y están haciendo estos hilados. Y también trabajando con residuos más de la cocina.
y hay mucho de eso también que está en base a este tipo de bioplásticos, donde las aplicaciones todavía no son necesariamente comerciales, pero sí empiezan a dar indicios de un posible futuro de esto. Otro caso de Chile es calcario, donde están usando el residuo de la industria pesquera para ver distintos tipos de materiales para la construcción con algunas propiedades específicas. Y lo que tienen interesante estos dos proyectos de Chile es, y muchísimos más que van a encontrar acá, es esta página Materion que tiene publicadas todas las recetas para hacer estos materiales. Entonces ahora estamos como cocinando materiales a partir de residuos orgánicos que podemos encontrar en nuestras cocinas. Este año en la materia de diseño en la que doy clases, trabajamos con esto de los biomateriales y en un mes hicimos una cantidad impresionante de trabajos que tenían que ver con esto, con residuos y elementos y materiales o materias primas que conseguían los chicos en las casas. Este, por ejemplo, es un biomaterial aparte de semillas de chía, y hicimos una página para poder mostrar todo eso. Y también lo que está bueno es que empieza a haber como una cuestión mucho más de colaboración que de competencia, o por lo menos así lo siento dentro de las personas y los grupos con los que estamos trabajando. Esto lo traigo porque esto que ahora parece una tendencia hoy, en 2014 ya se había publicado en la Gentextil, que es una feria muy importante de textiles en Alemania. El libro de tendencias en 2014 ya hablaba de cómo esto que llamaban que íbamos como un progreso, estamos entrando en un nuevo mundo donde la ciencia y la tecnología son las fuerzas que están manejando la innovación dentro de la industria del diseño. Dice, acá exploramos el potencial de campos científicos emergentes bajo el lente del diseño. Y un poco lo que venimos haciendo es eso, bueno, cómo el diseño puede transformar, cómo el diseño puede agregar valor a esas investigaciones que se están haciendo dentro de la ciencia. Charles y Rahim fueron unos diseñadores muy importantes en la historia del diseño de Estados Unidos. Y ellos hablaban de que no los contrataban por su expertise, que necesariamente sería limitada, sino que por su proceso de descubrimiento, de admitir que sabían poco y adoptar un enfoque de mente de principiante para encontrar soluciones de diseño. Y un poco creo que así avanzamos los diseñadores en el campo de la ciencia. Y esto me lleva a sistemas materiales, que es el grupo de investigación que dirijo. Está conformado por estas personas que están acá, pero vienen de diferentes campos de la biología, especialistas en micología hay 3, hay una química, varios diseñadores industriales, gráfico, de indumentaria, de textil, y creo que ahí estamos casi todos. Y lo que hacemos es trabajar, empezó como un grupo no formal, o sea, no formal dentro del ámbito académico, después formalizamos eso con la presentación de un grupo de investigación dentro de la universidad, y trabajamos a veces en la FADU, que es la Universidad de Arquitectura y Urbanismo, y a veces en Exactas, para lo que tiene que ver con los experimentos. Y empezamos a trabajar en 2018 con biofabricación, haciendo un workshop abierto al público, porque lo que nos interesa es la divulgación, que la mayor cantidad de gente se entere, que la mayor cantidad de gente sepa y aprenda y pueda hacer este tipo de materiales. Acá lo que quisimos hacerlo fue vincularlo en cuanto a lo morfológico y las posibilidades de fabricación digital. ¿Qué máquinas y herramientas tenemos con las cuales podemos diseñar formas para conformar este material? ¿Alguna vez alguien trabajó con bioaglomerados o algo así? Acá hay estas bolsas son de acerrín, acá hay algunos que sí, perfecto. Tenemos semilla de avena inoculada con el hongo, el micelio, que es como sería la raíz del hongo, crece, va comiendo material, la lignocelulosa, y va ocupando el lugar y va haciendo como un ligante entre esos materiales, y es lo que nos da, después de más o menos el que estamos usando, dura 8 días en crecer, depende de la proporción que tenga de micelio en relación al sustrato. Y después de eso cocinamos la pieza, cortamos el proceso de crecimiento y ahí ya tenemos un aglomerado. Y acá pueden ver algunas piezas. Acá lo que queríamos verificar era espesores mínimos, espesores máximos, si esto copiaba alguna textura, de qué manera, y de vuelta esto como lo nuevo. Esto es lo nuevo que está pasando.
pero encontramos este reporte de la CIA, del Centro de Inteligencia de Estados Unidos, de 1955, y habla de cómo se han llevado a cabo desarrollos de mycowood o madera micológica, y se desarrollaron distintos productos. Esto ya en el 55, y después empezamos a indagar un poco más porque nos llamó mucho la atención esto que llamamos como esta nueva tecnología, esto que nunca se había visto. Bueno, ya hablan que en 1930 se empezó a desarrollar este mycowood, y en Alemania se fabricaron alrededor de 120 millones de lápices y algunas reglas con este material. Ya había casi una industria que estaba planteada en esa época, pasaron un montón de años y hoy recién estamos como viendo cómo podemos escalarlo. Entonces también entender cuáles son los intereses en el medio para que este tipo de prácticas o este tipo de industrias o este tipo de desarrollos no terminen saliendo a la luz o no terminen pudiéndose desarrollar durante el tiempo. Quiénes son los poderes o las circunstancias que hace que esto no avance. Sí, Verónica, se usa, en el caso nuestro usamos Ganoderma lucidum, pero se pueden usar distintos tipos de hongos para esto. Y lo que hicimos el año pasado es que, como ya habíamos explorado la variable de la forma, empezamos a explorar la variable del color. Entonces, como les mostraba, hicimos todo este tipo de experimentos en relación a la morfología. Algo que es muy interesante es que la superficie que queda en estos hongos, por el hongo mismo, es que son hidrofóbicas. Entonces, en base a eso empezamos a indagar cómo podíamos hacer estos experimentos de color. Y lo hicimos de dos formas. Como es un grupo bastante heterogéneo, desde lo textil empezamos a pensar que, bueno, lo que teníamos que hacer era teñir estos materiales. Y para teñirlos también ser consecuentes con el proceso que veníamos haciendo, y en este caso usando pigmentos y colorantes de la industria gastronómica que venían o son procedentes de la cochinilla. Y el primer experimento que hicimos fue ver los grados de tinción que podía tener este material a partir del hongo que les decía antes, que se llama Ganoderma lucidum. Hicimos estos experimentos. Algo muy interesante que se hace en el laboratorio de micología experimental, de donde vienen los biólogos que trabajan con nosotros, es que usan este tipo de hongos para estudiar la biorremediación de fluentes de agua de la industria textil. Entonces, estos hongos degradan los colorantes. Acá, como pueden ver, todos estos eran rojos. Acá los pusimos frescos, y estos dos que tenían en menos cantidad, se los comió el hongo, el colorante. Hicimos unos experimentos en seco, eso quería decir que los horneábamos y después los teñíamos, y otros que mientras el hongo seguía vivo los teñíamos para ver si había alguna diferencia. Y después empezamos a explorar, bueno, cómo podríamos explorar la variable del color sin tener que añadirlo, sino que lo produzca el organismo. Entonces acá empezamos a buscar hongos que tuvieran el micelio de otro color, o sea, de un color que no fuera blanco. En general ustedes pueden ver un basidioma, que es lo que le llamamos el hongo, que es la fructificación, de un color, pero no necesariamente el color de ese hongo va a hacer que el micelio sea ese color. Entonces tuvimos que hacer un experimento ahí, y después lo que pasaba es que ese hongo, que podía producir en un sustrato el color, o sea, lo expresaba, no lo expresaba en otros sustratos. Nosotros necesitábamos el sustrato sólido para trabajar. Acá trabajamos con otro que es Cerocumelus. Acá decidimos ir por el amarillo, violeta y rojo, y en función de eso experimentar. Acá en el agar se expresó, en el sustrato líquido que era malta no, y en el sustrato sólido tampoco. Y sí lo hizo el Pycnoporus sanguineus, que es con el organismo que estamos trabajando ahora, que expresó todo su color. Y lo interesante que pasó en la etapa de los experimentos iniciales fue que vimos que había una zona donde no había color, y eso tenía que ver con la oxigenación. Entonces empezamos a entender que había un montón de variables ambientales que podíamos usar a favor para obtener determinados resultados. En este caso, lo que hacemos, este también es de Silvio, perdón, no Silvio,
de Esteban, el que hacía con las raíces. Este es un molde de él, y lo que hacíamos con los moldes de plástico, eran plásticos termoformados y reutilizables, le hacíamos unos agujeritos para que pudiera respirar. Entonces, en las primeras instancias de crecimiento, ahí pueden ver que produce color solo en el lugar que tuvo oxigenación, si no el micelio seguía blanco. Pero una vez que lo dejábamos abierto para que colonizara toda la superficie, se colonizaba todo y aparecía el mismo color naranja en este caso. Y algo que nos ocurre a los diseñadores es que cuando vimos que habían todos estos hongos que hacían todos estos colores, dijimos, bueno, mezclémoslos y así tenemos más colores. Y los biólogos vinieron a decirnos, no, son territoriales, van a pelear y no van a pasar y no se van a combinar entre sí. Así que es interesante cómo estas cuestiones que pasan y cómo piensa el diseñador y lo bueno que es tener ese diálogo con los especialistas de cada uno de los campos y encontrar las formas de llevar adelante los experimentos. Esto es un poco un resumen de lo que hicimos. Y acá, me faltó una. Acá pueden ver que terminamos haciendo un muestreo de materiales donde teníamos el Pycnoporus sanguineus, el Ganoderma teñido en base de agua hidrosoluble y en base liposoluble, y armamos como todo un mapa de color en función de eso. Un segundo. Esto ya lo... Acá está. Perdón, esto estaba... Acá pueden ver el resultado del mural que hicimos. La morfología también siempre fue muy importante, entonces trabajamos con las texturas, una textura curva, una textura plana y una textura de líneas para poder ver cómo también impactaba el color dentro de esto. Y lo que hablábamos en la cita del principio de Duberly tiene que ver con esto, cómo en esta era de la manufactura nos manejamos de una manera y cómo debería o cómo está siendo dentro de la era de la biología. Y el foco está puesto en los objetos y las cosas, en la era de la biología va a estar en los sistemas y los comportamientos. En vez de buscar la simplicidad, vamos a abrazar la complejidad, esto que decíamos antes, estamos trabajando con organismos. En el workshop que hicimos de color, por ejemplo, era una semana cálida en Buenos Aires, o un mes cálido, pero hizo mucho frío en una semana, entonces los organismos no crecieron, y son cosas que también son variables que tenemos que tomar en cuenta. El rol del diseño, en vez de un experto decidiendo, es un colaborador facilitando, facilitamos el proceso, colaboramos, estamos co-creando, ¿sí? Ya no es como una bajada de línea, yo te digo cómo tiene que ser. En vez de la construcción que sea directa, es mediada, en este caso la estamos mediando por medio de los organismos. Condición para detenerse en vez de casi perfecto, suficientemente bueno por ahora, y esto es algo que me encanta de la naturaleza y tiene que ver con esto de la evolución. Es lo suficientemente bueno para ahora porque siempre hay oportunidad para seguir mejorándolo. El resultado, en vez de más determinista, es menos predecible, lo que hablábamos en relación a, en vez de tener algo estandarizado, vamos a tener algo variable, ¿sí? Cómo podemos utilizar esas variables en función de algo que sea un aporte para lo que estamos haciendo. Y el estadio final, en vez de completados, adaptándose continuamente. Muchas gracias. Ahora sí terminé. Bueno, si tienen preguntas, ahora aparte de las que aparecieron en el chat. Muchas gracias, Heidi. Me encanta tu presentación porque igual nos cambia como el chip de lo que somos como científicos y que no trabajamos normalmente pues con estas disciplinas. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo le hiciste tú para desarrollar ese workshop en donde uniste a los científicos, a los biólogos con los diseñadores? ¿Cómo hiciste eso? Porque yo quiero hacerlo, pero no sé cómo. Bueno, en principio yo ya tenía un interés cuando el hongo este que me gustó, ahí yo empecé con este interés absoluto por entender cómo era y sabía que mi conocimiento no era suficiente, entonces ahí me empecé a conectar con, me hice todo un listado de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas, me fijé cuál más o menos, porque no tenía idea de nada, no sabía ni qué hacían al lado. Es un edificio que está al lado del mío, pero no había entrado. En 5 años nunca había entrado. Cuando entré fue como, oh, esto es un mundo paralelo, es muy loco. Entonces ahí empecé a verlos, encontré uno que se llamaba Laboratorio de Micología Experimental.
no sabía qué hacían, pero como decía micología y experimental, dije, estos son los que me van a ayudar. Yo soy de llamar, ya sé que ahora ya no se llama más y hay que preguntar antes de llamar. Llamé al laboratorio como, hola, pregunté por uno de los investigadores y ahí empezó como una relación con Emanuel Grassi, donde él también le parecía súper loco lo que yo hacía y como mi interés, como, bueno, sí, pero ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, y fueron muchos años, como 4 años de no saber qué hacer con lo que estábamos haciendo, de como de hablar, como bueno, tenemos que hacer algo, pero ¿qué? Entonces hasta que eso toma forma cuesta. Pero a partir de eso se empezaron a interesar otros biólogos, como les decía, hay tres biólogos dentro del proyecto, y de alguna manera generar situaciones donde ganemos todos. Para ellos fue muy loco, después de hacer un trabajo de muchos años dentro del laboratorio, que en un mes, con 18 diseñadores, salieran 30 resultados que ellos de ninguna manera lo hubieran hecho. Porque no estaba protocolizado el experimento, era como les dábamos el material a los asistentes y decían, bueno, yo le voy a poner clavos, y Leo hacía como, ¿cómo le vas a poner clavos? Sí, y yo, déjalo que le ponga clavos y vemos si sale algo. Y de algunas de esas cosas salieron cosas muy interesantes porque tiene que ver con la experimentación. Entonces el diseñador hace, antes preguntaban también, mucha prueba y error, y a partir del hacer es que te vas dando cuenta cuáles son las cosas que puedes tunear. Mientras que de pronto creo que lo que pasa muchas veces por ahí en el método científico es que ya hay muchos saberes que están establecidos, que no se tocan. Esto es así, esto se hace así, se hizo así siempre. No hay que tocar eso, porque eso ya funciona. Entonces, en el momento que empiezas a interrumpir en ese proceso, abres nuevas posibilidades. Y creo que en esa interacción, yo digo que la ignorancia es atrevida, entonces yo me atrevo a preguntar cosas que son como, espera, esto no se puede hacer. Bueno, hagámoslo, a ver qué pasa. Y así empezó como la vinculación con el workshop y todo esto que hicimos. Sí, muchas gracias. Sí, creo que cabal es eso. Nosotros como científicos así tenemos como, necesitamos tener los pasos establecidos, leer muchísimo, como esto tiene que funcionar así, ya lo validé. Y ustedes es como, vamos a ponerle clavos a esto y es como, no, esto no está dentro de mi estructura. Entonces, por eso sí quiero como que combinemos para que igual se les combine a ustedes también una estructura a la hora de desarrollar pues, los proyectos y nosotros también tener esa creatividad como para poder encontrar conocimientos nuevos. Totalmente, porque es un punto medio, o sea, porque una vez que yo le pongo los clavos y encontramos que los clavos están buenos, después por ahí nos lleva 10 años sistematizar ese proceso y hacerlo estable para que se pueda aplicar. Y es así la parte donde viene, bueno, ya no podemos hacer el experimento de la misma manera que lo hiciste al principio, ahora tenemos que sistematizarlo, hay que ponerle un clavo y ver qué pasa, un clavo de cobre, un clavo de acero, e ir viendo cómo van modificándose las variables. Para nosotros, para la parte de color, me acuerdo que teníamos muchas discusiones por el tema de la réplica. Bueno, Leo decía, hay que hacer 3 réplicas de cada uno. Era como, tener 1000 de... Nosotros queríamos como tener la cosa hecha y era como, no, si no tenemos la réplica no tenemos para compararnos. Entonces es un aprendizaje de ambos lados. Sí, muchas gracias. Así que... Elisa tiene una pregunta. Dice que la celulosa o la fibra de celulosa es material, es pasivo. ¿Cómo recomienda mantenerlo en conservación para poderlo usar en productos si necesitan lavarlos o que se absorban polvo o suciedad, perdón? ¿Un Sí. tipo de repelente natural? En general, y hay mucha investigación que se está haciendo en cómo estabilizar ese material, porque como es básicamente azúcar, o sea, si alguien se pone esa campera que mostré antes, esa chaqueta que mostré antes, suda y se derrite, ya está, hasta ahí te llegó. También entonces ahí hay una cuestión de alguna manera estos proyectos son, hay una palabra que es una palabra inventada, pero es probotipos. Son prototipos que provocan algo y que nos hacen como orientarnos hacia un futuro. No necesariamente eso van a ser los materiales que necesitamos para nuestra ropa, si es que nuestra ropa la tenemos que tener como la hemos tenido siempre, que nos dure una cantidad de años o que nos dure una cantidad de meses, que la podamos lavar y eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar también en una cuestión de correspondencia. Estos materiales que estamos realizando, ¿cuál es la correspondencia que les toca en relación a la performance que tienen que tener? Muchas veces con los hongos, muchos arquitectos, como se puede usar o es un material que es estructural, podría hacerlo. Ahora,
vas a querer hacer una casa que te dure 100 años, este es un material que es compostable, entonces no tiene sentido pensarlo en esos términos. Igual dentro de eso, creo que la caseína es algo que se está usando para sellar un poco la superficie, que igual le pasa lo mismo, le cae agua y no sé si en algún momento va a terminar degradándose. Entonces, la pregunta sería, ¿es algo que necesitamos que se sostenga en el tiempo o también cambia el paradigma de cómo consumimos eh, y cómo usamos las cosas? También hay otra relación que cambia totalmente cuando creces un material, cuando creces un objeto versus cuando lo compras, que no sabes de dónde vino. Entonces, también tiene que ver con eso. Por ahí sí se tiene que tener otros cuidados. Cuando estamos trabajando con el color, hablábamos de pronto el vestido lindo o la camisa linda, es aquella que pasaron tantos años que se nota que se descoloró, que se nota que le pasó el tiempo y que lo tuviste por ese tiempo y sus variables, y no la que está brillando magenta eh, por todo lo que contiene. Entonces ahí también hay como un cambio de cabeza en función de eso. Ah, ok. Y tenemos otra, Eddie, dice que otro material de la naturaleza han estudiado para crear, por ejemplo, empaques o a nivel general. Bueno, justamente el aglomerado que les mostré recién, y Ecovative tiene mucho desarrollado en relación a packaging, y hay otras empresas, Grown creo, que están usándolo para la industria del packaging, y por ejemplo IKEA tiene algunos contratos de colaboración con ellos para eso. Lo que tiene bueno este material es que tiene como una posibilidad de reemplazar el iscoporte, el gopor, no sé cómo se llamará en Guatemala, que son, por ejemplo, los esquineros que te vienen en la caja del televisor o en la caja de los electrodomésticos. ¿Sí? Eso es algo que usamos una sola vez, que supuestamente se degrada en 500 años, que nadie vivió 500 años todavía para verlo degradarse. Y hay otra vez esa cuestión de correspondencia, porque estamos usando en un material que es para que lo guarden y cuando tú lo sacas lo tiras, en un material que dura 500 años. Tendríamos que hacer como las cosas que vamos a heredarle a nuestros nietos en 500 años. Y este material del bioaglomerado es un buen reemplazante para este otro. ¿Qué pasa? Todavía no está escalado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hay que escalarlo al mismo nivel? Por ahí eso tampoco tiene sentido, porque ahí ya estamos como agotando también otro recurso, y todos los que están acá podrán saber, para trabajar con organismos vivos tenés que gastar un montón de guantes, alcohol, limpieza, que hace que también eso genere como otro tipo de contaminación. Entonces es como tener un poco, es como un dial, hay que estar como tuneando y dónde está la jerarquía de lo que queremos hacer. Ah, ok. Gracias, Y por... tenemos otra, ahora dice, los inventadores automatizados están basados en el movimiento nástico de las plantas. ¿Perdón? ¿De vuelta? Los... Que si los inventadores automatizados están basados en el movimiento nástico de las plantas. No entiendo la primera parte. Entiendo lo de násticos de las plantas, pero no los autuadores. Se refiere a los invernaderos automatizados. Ah, no lo sé. No sé si están vinculados con el movimiento de las plantas. Sí, yo creo que esa es una pregunta más para agro. Si alguien de agro que está aquí que pueda contestarnos, sería genial, pero cada vez para agrónomos que cada vez ellos se encargan de ver los invernaderos. Es que los invernaderos automatizados, algunos abren y cierran las ventanas, capturan la temperatura dentro del invernadero. Entonces, me imaginé que estaba relacionado con los movimientos násticos de las plantas. Puede ser. La verdad que tendría que verlo. Lo voy a buscar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nada, yo solo quería abrir un micrófono para agradecer
A mí me encanta la fusión que hay entre la biología y el diseño. Realmente aquí en Guatemala no he visto, también como docente, que se fusionen estas. A mí también me fascina cómo se fusiona la química, porque las reacciones químicas, las aceleraciones, todo eso es importante y es muy pobre en Guatemala la fusión de diseñadores ver feature con químicos, biólogos. Y por eso te preguntaba lo de la celulosa, porque tengo alumnos diciéndome, estamos pidiendo cosas orgánicas porque los clientes nos están pidiendo esto, pero realmente no sabemos ni papa, y cuando se hace esa fusión te queda algo súper feo, y después dices, bueno, vamos a seguir experimentando, hacemos tablas como científicas de esto sí sirvió, esto no sirvió, pero básicamente es una cosa que no es científica, lo hacemos porque nosotros estamos haciendo unas pruebas hacia lo loco, que sería interesantísimo tener esa ayuda y ese soporte de los científicos, porque creo que también si le damos como cursos científicos o de biología a los alumnos de diseño, los estamos perdiendo. Es mejor esa unión de colaboración y co-creación. Así que gracias, Heidi, de verdad, muy inspirador. Gracias, Elisa. Creo que hay otra variable que los diseñadores nos cuesta un poco más, que es el tiempo. Lleva un montón de tiempo estabilizar y poder hacer esos procesos. El primero uno va y lo hace y tipo, ¡ay, lo tengo! Y después, en realidad, para poder entender todo eso, lleva un montón de tiempo. Y sí es importante, y creo que este es justo, y me parece que está fantástico que esté este espacio donde tú puedas decir que te interesa esa colaboración con científicos y que hayan científicos en la sala que digan, uy, a mí me interesa eso que están haciendo, entonces poder vincularlo. Y lo que sí es lo más importante de esa interacción es generar el lenguaje común. Y por eso los diseñadores también nos tenemos que acercar a entender cómo leer un paper, qué es lo que están haciendo, cuáles son las necesidades del científico en relación a lo que nosotros, para que no termine siendo como una cuestión de servicio. Entonces yo necesito que vos me resuelvas esto, sino como cómo gana el otro. Bueno, estamos haciendo esta forma para darle una transferencia tecnológica a una investigación científica y que el científico pueda publicar en relación a ese desarrollo que se está haciendo. Entonces, buscar ese punto común es lo rico, y es hacer relaciones como amigos, como un novio, o sea, funciona como cualquier otra relación. Hay que ver si uno pega onda, hay que ir para adelante, hay que charlar, hay que tener conflictos, hay que arreglarse, y es un poco así. Pero que esté este espacio es increíble, y que no se suponga que acá estamos todos colaborando con todos, porque son las excepciones de estos casos. Lo que sí estamos empezando es como a que se abra y que hayan más estas interacciones. Yo digo que a mí los problemas de diseño me aburren, todo bien con la licuadora que hay que diseñar en tercer año o lo que sea, está bien, pero ya está. Y me interesan como profundamente y personalmente lo que hacen los físicos, lo que hacen los biólogos. Entonces, ¿y tú qué haces? ¿Y qué hacen con eso? ¿Y para qué? Ah, ¿y eso? No entiendo nada. Bueno, me mandan un paper para que lea. Entonces, tener ese sistema de interacción para poder como profundizar en el tema. Y los científicos de la sala hablen con Elisa para que puedan interactuar y tener desarrollos en Guatemala. Sí, ya estamos hablando con Elisa porque igual es mi amiga, así que aquí están las tres. Yo creo que igual Heidi y Elisa hagamos un proyecto las tres, ¿no creen? Tú nos estás ahí liderando, Heidi, para desarrollarla aquí en Guatemala. Me encanta. Creo que también lo que me parece más lindo de lo que se está dando, por lo menos en Latinoamérica, con esta comunidad de alguna manera de biofabricadores, es que es como un lugar de contención, de que te entiendan, de que entendemos las dificultades que pueden llegar a tener, de que vemos cómo podemos sortear como las oportunidades o aprovechar las oportunidades, y es muy colaborativo. No hay nadie que como que se esté quedando el conocimiento porque llegó como un cuello de botella. ¿Qué hacemos con el tema de la escala? Ya más o menos cualquiera acá, si va y busca tipo desarrollo con micelio, se baja 2 PDF, mira videos de YouTube y casi que lo puede hacer en la casa. Ahora, ¿cómo hacemos eso para que eso avance? Bueno, tenemos que ser muchos trabajando en eso para que eso avance, cualquiera de estos desarrollos. Bueno, no sé.
Bueno, Much- entonces damos por... ¿Alguien más va a hablar? ¿Una pregunta en el chat? Yo solo quiero agradecerle a Heidi por tu tiempo, por abrir este espacio. Estoy segura que vamos a trabajar en esto pronto, así que vamos a hacer el follow-up de esta reunión. Pero muchas gracias, estuvo muy linda la presentación y dejo a Megan para la finalización. Ok, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy feliz y me encanta poder que nos conectemos de todo esto. Queda mi mail también disponible si tienen alguna pregunta en Instagram. Hago muchos gestos con las manos, pero estoy muy contenta de poder estar acá. Así que muchas gracias por la invitación. Ok. Bueno, Heidi, te agradecemos por tu tiempo, por esta bella presentación. Estuvo bastante interesante el tema. Pues les recuerdo, chicos, que está el link para que puedan llenar el formulario y pues con esto damos finalizada nuestra charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego.